En Asamblea Nacional del Movimiento Ruptura, realizada el sábado 17 de agosto en Ambato, se resolvió una posición sobre la decisión del presidente de la República de explotar el bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Yasuní. María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Que no hay explotación inofensiva, que la explotación a cargo de Petroamazonas no garantiza nada y que es falso el dilema del ITT a la pobreza. Esos son los fundamentos de la resolución. ¿En qué se basan para formular esas afirmaciones? Son tres. Efectivamente, esos son algunos de los puntos que nosotros consideramos. Tal vez empezar por mirarlo desde una perspectiva global y desde lo que significa renunciar a la iniciativa Yasuní ITT, porque para nosotros este es como el símbolo de que estamos renunciando a la posibilidad de que el Ecuador deje de ser la República Bananera o la República Petrolera. Una crítica que ha sido de las más fuertes de estos últimos años y de alguna manera la bandera del gobierno del presidente Correa cuando llegó al poder. Una crítica muy fuerte a las élites gobernantes para decir no pudieron transformar el país, no pudieron transformar la economía en una economía productiva, de empleo, que compite, que tiene manufactura, sino que hemos tenido una historia de una economía de depredar los recursos naturales del Ecuador, de extraer lo que nos da la tierra, de extraer lo que está debajo de la tierra y vivir con una altísima dependencia sobre eso. Esa era la crítica fundamental y este era el periodo en el que íbamos a transformar esa realidad. Hoy el tema del Yasuní es simplemente el símbolo final, es como la última de las barreras, pero en realidad hemos pasado de la crítica a la altísima dependencia petrolera y a las élites que no pudieron hacer de nuestra economía nada más que eso, a un gobierno en donde probablemente la extracción de recursos naturales no va a tener ningún antecedente en la historia, al gobierno de la megaminería, al gobierno que pasa por encima de la frontera petrolera para explotar la Amazonía Sur y al gobierno de la explotación del Parque Nacional Yasuní y en particular del ITT, que es la zona de más alta biodiversidad del mundo y en donde viven los pueblos en aislamiento voluntario. En definitiva, eso es lo que plantea el presidente en su solicitud a la Asamblea, es decir, en la parte de los fundamentos económicos dice, si no explotamos el bloque 31 y el 43, o sea, el Yasuní y el adyacente, realmente no es viable la economía nacional y solamente así, con esos recursos, podremos nosotros entonces cumplir con la lucha contra la pobreza, podremos hacer toda la inversión que se necesita para hacer todas las escuelas que hacen falta, todas las carreteras que hacen falta, pero eso después de 6 años de gobierno y después de haber lanzado una iniciativa en la cual se contemplaba precisamente ir por otro camino. Entonces, en esos términos que usted plantea, que realmente aquí no se trata solo de la iniciativa Yasuní ITT, sino de un modelo de gobierno, de un modelo económico que se fundamenta en algo diferente a lo que se ofreció en campaña y a lo que se ha venido pregonando en estos años. Y de un modelo de país que las generaciones, las presentes, las futuras, deberíamos tener algo que decir, porque es un modelo que no es reversible, que no se puede cambiar en 4 años de gobierno, que no se puede cambiar en 10 años, es un gobierno que marca un destino para el país. Y la idea de que el petróleo nos iba a salvar de la pobreza es exactamente lo mismo que se dijo cuando descubrimos petróleo en la Amazonía Norte. Y cuando se empezó a extraer petróleo, ¿qué se dijo en el país? El petróleo nos va a hacer un país rico y el petróleo va a sacar de la pobreza a la Amazonía. Y el petróleo por sí solo no nos resuelve los problemas a los países. Creo que podríamos vernos en el espejo de Venezuela, el país que tiene más petróleo en nuestro continente, que ha tenido un manejo político continuo de un gobierno que supuestamente trabaja para la gente, y ese es un buen ejemplo de que el petróleo por sí solo ni nos da de comer, ni asegura alimentación, ni empleo para la población, ni tampoco evita que un país sea pobre. Pero también es un falso dilema decir que sin petróleo el presupuesto del Ecuador no aguanta, sin más petróleo el presupuesto del Ecuador no aguanta. A mí me gustaría mostrarle unas cifras, no sé si ahí se pueden ver. Sí, Esta es la diferencia del presupuesto en el 2006, cuando el presidente Correa llegó al gobierno, y este es el presupuesto en el 2013. El presupuesto ha crecido, fíjese usted, de más o menos 7.000 millones a más o menos 32.000 millones de dólares. Cuando el presidente Correa empezó su gobierno y se calculaba por el precio, por el tamaño del yacimiento, se calculaba que en el Yasuní podrían haber más o menos 7.000 millones de dólares. Y el gobierno del presidente
Correa, cuestionando el paradigma del mundo, dijo: estamos dispuestos a dejar esos 7,000 bajo tierra, con lo que significaba, porque era lo mismo el tamaño del yacimiento, o lo que íbamos a sacar por el yacimiento, era lo mismo que el presupuesto de un año. Ojo con eso, porque además esto lo sacamos en 20 años o en 15 años. Entonces, este es el tamaño. En el 2006, cuando el gobierno sí estuvo dispuesto y cuando juntos estuvimos dispuestos a impulsar esta iniciativa. En el 2013, mire usted cómo ha cambiado las cosas. Suponiendo que en el yacimiento hay 18,000 millones de dólares, que es una de las cifras más altas de las que se ha hablado desde el gobierno. Se ha hablado de más o menos 18,000 millones de dólares. Hoy día esos 18,000 millones de dólares son el 55 o el 56% del presupuesto general del Estado. Es decir, hoy dejar el crudo bajo tierra sería una renuncia mucho menor que la que el gobierno estuvo dispuesto a hacer en el 2006. Entonces, uno sí se pregunta, ¿de verdad no hay otra alternativa? Porque es más o menos la mitad de nuestro presupuesto anual, pero dividido en 18 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, con esa cantidad, ¿es verdad que vamos a alcanzar a hacer todo esto? ¿Es verdad que no hay otras cosas que escoger? Porque cuando el presidente nos pone esta decisión en términos de la vida de los niños del Ecuador, los niños con dengue, los servicios básicos, o un 1 por 1000 del parque, ya me voy a referir al tema del 1 por 1000, o el 1 por 1000 del parque, entonces nos están poniendo pues frente a un falso dilema. Sería tan demagógico como si yo le digo a usted, bueno, escojamos entre el Yasuní y la zona más mega biodiversa del mundo y el avión presidencial o los viáticos del sector público. Es decir, ponerlo en esos extremos nos obliga a tomar posiciones beligerantes y a tomar posiciones apasionadas sin discutir en serio qué tipo de presupuesto, qué tipo de país, qué tipo de ingresos y qué tipo de explotación queremos. O sea, entonces, de esta situación, ¿qué le exige ruptura a la Asamblea Nacional? Mire, solamente para referirme al 1 por 1000 y pasar enseguida al tema de la Asamblea, el parque tiene cerca de 1 millón de hectáreas, así que el 1 por 1000 son 1000 hectáreas. Para los que somos más urbanos y nos resulta muy difícil imaginarnos esa cantidad, pensemos en un estadio 1000 veces. Ese es el 1 por 1000 del parque y la afectación que tendría. Y, por supuesto, frente a la decisión del presidente, ¿qué corresponde? La Asamblea Nacional debería analizar el tema y resolver, autorizar o no autorizar la explotación del Parque Nacional Yasuní en la zona del ITT. Nosotros, como movimiento, lo que creemos es que a la Asamblea le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución. En el artículo 57 se establece claramente que están vedadas las actividades extractivas en las zonas en las que habitan los pueblos en aislamiento voluntario. Y si la Asamblea Nacional no está segura de negar la autorización, también la Asamblea Nacional puede por sí sola convocar a una consulta popular y hacer efectiva la idea de la participación en este caso. Muchas personas en estas semanas han dicho, nos contaron que los derechos de la naturaleza eran la base para que el pueblo se pronuncie sobre las corridas de toros y las peleas de gallos, pero ahora los derechos de la naturaleza ya no necesitan pronunciamiento para el ITT. Eso es un sinsentido. Este es un tema que va a afectarle al país, a nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así que deberíamos participar todos muy de cerca en una decisión tan delicada porque no es reversible. Ahora, a la Corte Constitucional, ruptura en su comunicado de resolución le exige asumir su rol de custodia de la Constitución. ¿Qué puede hacer la Corte al respecto? Mire, la Corte tiene algunas alternativas. En primer lugar, en este momento la Corte debería dar su dictamen, porque es lo que corresponde, dar su dictamen de constitucionalidad de la pregunta que se ha planteado para la consulta, porque también el demorar, el que pasen las semanas sin que la Corte se pronuncie, demora la posibilidad de que el Consejo Electoral autorice los formularios para la recolección de firmas para la consulta popular, que es una tarea titánica, pero que creo que habemos muchos dispuestos a arrimar el hombro para lograrla. Pero si la Corte Constitucional no se pronuncia con la velocidad necesaria, pues probablemente la Asamblea hasta eso ya habrá dado su autorización. La Corte Constitucional también puede dictar medidas cautelares en defensa de los derechos de la naturaleza o de los pueblos en aislamiento voluntario y puede obligar a la Asamblea Nacional a que detenga su decisión, por ejemplo, mientras el pueblo se pronuncia de haber consulta popular, que eso es
es lo que creemos podría ser alguna de las alternativas. Y la Corte Constitucional debería revisar también la constitucionalidad de las decisiones que tome el Ejecutivo y el Legislativo respecto del Yasuní. Ruptura participó en las elecciones del 2009 y electoralmente le fue muy bien como parte de Alianza País. Señalo esto por la insistencia de Ruptura y otros movimientos de izquierda en que haya una consulta popular. Pero ¿cree que es factible una consulta popular en la que la oposición no sea arrasada por el despliegue sin control de la propaganda y la infraestructura del Estado? Porque eso es lo que hemos visto en las últimas elecciones. Mire, es muy duro hacer campaña contra el Estado. Es muy duro hacer campaña contra el presupuesto general del Estado y contra la confusión que hay entre el Estado y el partido. Claro que sí, nosotros lo sabemos. Pero también es cierto que en este caso, una buena parte de ese aparato estatal ya ha estado contándonos durante varios años qué tiene el Yasuní y lo importante que es para el país. Y no solamente eso. Y que preocupa, a nosotros nos preocupa, a mí me preocupa, cómo las cosas pueden cambiar tan rápido en una semana. La semana pasada defender el Yasuní era ser revolucionario, hoy día es ser burgués que tiene agua caliente. La semana pasada sí habían pueblos en aislamiento voluntario, porque estas han sido las declaraciones de la representante de la iniciativa, de la señora Ivonne Baki, en la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario. Hoy ya no hay pueblos en aislamiento voluntario y lo dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el responsable de la protección de esos pueblos. La semana pasada el parque o la explotación petrolera en el parque podía terminar con una reserva mundial. Hoy día nos dicen no, es un pedazo pequeñito y vamos a llegar por helicóptero, solo ha sido el 1 por 1000, por lo que pedíamos esta gran compensación. Entonces es muy grave para el país que las discusiones se manejen en estos términos tan maniqueos. Es cierto que la publicidad y la propaganda pesa mucho y es avasalladora, pero también es cierto que no podemos claudicar tan fácil, sin decir, sin debatir, sin que todos nos enteremos de que la decisión que se va a tomar es una decisión que tiene tan importantes y delicadas repercusiones para todos. María Paula Romo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buen día.